Hola a todos. Me habrás escuchado decir en varios de mis videos que lo que experimentamos siempre tiene un mensaje oculto para que podamos aprender, y esto promueve que sea para bien si sabemos descifrar el mensaje que contiene. Y bueno, yo te quiero dejar este material para que tú puedas aprender más de psicogenealogía a través de los ejemplos que tenemos en pantalla grande, que son la vida política, que son los políticos. Entonces vamos a contestarnos 4 preguntas muy interesantes. Empezamos con el qué, seguiremos con el por qué, el cómo y el qué tal si, en 2 tramos. Primero, ¿qué es la psicogenealogía? La psicogenealogía es la rama de estudio dentro de la psicología que te permite comprender las conductas, la generación de conflictos, los pendientes de vida y los retos y aciertos que se van transmitiendo de generación en generación en una familia o en un grupo social. ¿Por qué? ¿Por qué es importante estudiar psicogenealogía? Porque al saber tú cuáles son los retos, los aciertos, los pendientes y los recursos potenciales en tu familia, podrás obtener precisamente la información para que las cosas que te suceden puedan ser tomadas como algo que merece revisión, revisar los mensajes y encontrar el fruto de ese suceso. ¿Sí? Nuestra familia tuvo retos, tuvo recursos, y aquellos retos que no superó y aquellos retos o pendientes que quedaron en el árbol están puestos para que nosotros los descendientes concluyamos. Tomemos el potencial y concluyamos eso que se quedó pendiente. Y me puedes decir, ¿pero por qué si yo no viví ahí? Porque somos en esencia un solo organismo. Y la vida evolutiva del humano en la Tierra está diseñada de esa manera. Así fuimos construidos. ¿Cómo? ¿Cómo sabemos los potenciales y los pendientes que quedaron pendientes en nuestro árbol familiar? Todo este material se encuentra resguardado en una suerte de memoria interna, en un disco duro que denominamos inconsciente, y que como tal no permite que nada se pierda ni que pase por alto. Estamos vivos por las experiencias positivas de nuestro clan, y estamos vivos también para terminarlo inconcluso. ¿Qué tal? ¿Qué tal si nos damos la oportunidad de reconocer cuáles son los potenciales y retos que yo te estoy platicando para resolver los pendientes de nuestro grupo o árbol familiar o colectivo social? Y con esto tenemos un avance evolutivo a nivel grupal, a nivel colectivo, como te digo. No se trata solo de ti, no se trata solo de mí, sino del grupo humano por entero. Nuestro avance individual es un avance paso a paso para el gran colectivo. ¿El qué? Otra vez regresamos al qué. El grupo social donde nos encontramos no tiene, en su mayoría, una sola raíz ni genética ni cultural. En términos culturales, solo aquellos grupos que han permanecido de alguna manera aislados han conservado su lenguaje, sus usos y costumbres. Pero en términos genéticos yo te diría que es casi imposible que esos grupos puros existan a un 100%, a reserva de que se relacionaran únicamente de forma endogámica, lo que es difícil porque no hay viabilidad para la vida. La vida sería inviable. Somos pues el resultado de diferentes mezclas. Somos muchas historias, somos muchos países, somos muchos aspectos en una sola persona o en un grupo de personas. El común denominador es que todos estamos en México. Diríamos, todos somos mexicanos. Ahora bien, sí, existen diferencias económicas y físicas que cercan y provocan distinciones muy severas. Si tú te fijas en el título del video, yo te digo ¿qué une a 2 candidatos en la carátula? Y ahorita vamos a ver qué les une y qué nos une. ¿Por qué es importante auxiliarnos de la psicogenealogía para comprender y disminuir las diferencias?
porque cuando comprendes dónde están los pendientes del árbol familiar, se realizan los cambios internos que reflejarán transformaciones externas. Si la memoria sigue conteniendo la misma información, como en disco rayado, arrojará el mismo resultado. Si introduces desperdicio a un proceso, ese desperdicio irremediablemente se encontrará en el resultado que tú deseas obtener. Cuando reconoces que existen las diferencias para reconocer la experiencia que nos mantiene vivos, eliminas las competencias destructivas del ego. El ego es nuestra personalidad. Ahora bien, cuando aparentemente nos enfrentamos con otro, estamos ante la oportunidad de conocer nuestra sombra, de conocer eso que está en el inconsciente que no podemos ver, de conocer los pendientes del árbol familiar y también sus recursos. Con cualquier otro que tengamos una relación, digamos, positiva o negativa, estamos entrando en un proceso de experimentación de un reflejo de lo que nosotros llevamos adentro de nuestra psique. ¿Cómo? ¿Cómo hacemos esto? La psicogenealogía se apoya en diferentes instrumentos de análisis, entre los cuales destacan 3. El síndrome de aniversario, el estudio de los dobles genealógicos, que está ligado a los ciclos biológicos. Para este caso, donde existe una clara controversia entre dos políticos, te contaré qué observo yo desde la psicogenealogía para que tú aprendas. Mi intención, como te digo, no es que votes por ninguno de los dos. Simplemente que aprendas de todo este barullo en el que estamos ahora inmersos. Primero, podemos revisar sus fechas de nacimiento para poder observar si son o no dobles genealógicos. Xóchitl Gálvez nació un 22 de febrero y Andrés Manuel López Obrador nació un 13 de noviembre. Recordarás que para que sean dobles genealógicos deben cumplir con 2 condiciones: que hayan nacido con diferencias de 3 meses y que guarden una diferencia de 7 días entre una fecha y otra. Quien nace en febrero es doble del que nace en mayo. Hay 3 meses entre estos dos. Estos dos, febrero y mayo, son dobles de quien nace en agosto, y quien nace en febrero, mayo y agosto es doble de quien nace en noviembre. Entonces, los que nacen en febrero son dobles genealógicos de los que nacen en noviembre. Diferencia entre días. Un día 22, como te digo, de febrero nace Xóchitl, un 13 de noviembre nace AMLO. Hay 9 días de diferencia. Tal vez no son los 7 días que marca la regla, pero para efectos de este análisis están muy cerca. ¿Podrían ser considerados dobles? Puede ser. Tendríamos que observar más de su comportamiento y yo creo que en ese comportamiento encontraríamos una buena respuesta. ¿Qué nos quiere decir esto? Vamos otra vez con un qué. Que tienen probablemente similitud en sus retos y sus pendientes y sus potenciales. Por eso, aparte de lo complicado de la contienda, también sus inconscientes, su disco duro se está comunicando y están promoviendo un juego de disputa para que uno mire en el otro el potencial para corregir las historias familiares y como resultado den un análisis en las confrontaciones sociales. Segundo, evidentemente lo que ha marcado la historia de nuestro país ha sido el sometimiento de un grupo por otro. Primero, el grupo de los aztecas tenía sometido a otros grupos, digamos, originales de Mesoamérica, porque debemos recordar que según estudios científicos, la humanidad originaria de esta tierra atravesó por el estrecho de Bering y llegó desde Asia. Entonces, pues nadie es 100% originario en este país y debiésemos por eso respetar y cuidar este lugar. Lo tenemos prestado. Después la conquista cambia las posturas y es entonces cuando la situación se transforma y son el grupo de los españoles los que están sobre los grupos que estaban antes que ellos llegaran, los grupos humanos. Y bueno, la lógica histórica pone a los mismos grupos en todo este tiempo, ya sean llamados indígenas o sean grupos menos beneficiados, sometidos por los mestizos, y ahora un grupo aparece
como dominante sobre otro. Réplicas de los traumas que no se han desactivado de aquella época y réplicas de los duelos que no se han elaborado. Me vas a preguntar, ¿pero cómo voy a saber lo que pasó hace 1000 años? Acuérdate que nada se pierde. Y el problema que tú tienes ahora es reflejo de atrás. Y en una constelación familiar se puede observar el momento donde se originó. Así haya pasado mucho tiempo. Entonces, pues yo miro en esta disputa electoral el eco de los genocidios. El gobierno ha realizado genocidios en la gente y entonces el trauma grita y entonces todo el mundo empieza a recriminar el color de piel, a recriminar el origen, a recriminar el dinero, a recriminar lo que ha significado el poder sobre víctimas. Segundo, entre los dos, supongo, puede existir un ciclo biológico de 18 años. Entre 2006 y 2024 existe una diferencia de 18 años. Y esto quiere decir que en este tiempo el reloj biológico y social puede estar marcando el mismo tiempo y espacio. ¿Para qué? Para avanzar y corregir los pendientes. ¿Qué quiere decir esto? Que la elección del 2006 puede guardar similitud con la contienda del 2024. Por eso la actitud presidencial en este momento se parece a la de Fox en 2006 y Xochitl es ahora el AMLO de aquel tiempo. Las piezas se cambian. ¿Para qué? Para desactivar los traumas y elaborar los duelos. El síndrome de aniversario es la repetición de fechas significativas relacionadas con eventos importantes para la familia, los nacimientos, las bodas, las defunciones, etc. Un aniversario permite reconocer para elaborar los duelos pendientes. Van muy ligados de la mano el ciclo biológico con la elaboración de los pendientes a través del síndrome de aniversario. El síndrome de aniversario coloca en este ciclo de 18 años un problema probable, la presunción de un fraude que quedó probablemente establecido en 2006 y haya sucedido o no haya sucedido, en el inconsciente queda marcado como un evento a superar para cualquiera de las dos partes. Cualquiera de los dos puede vivir, en el caso de Xochitl, su historia que ha comentado abiertamente, salió adelante frente a un padre con aspectos autoritarios. Mi pregunta es, ¿mirará desde su memoria inconsciente al presidente López Obrador la apariencia de este padre que provocó daño y que se opone a su anhelo de vida? No lo sé. Andrés Manuel fue presidente, ganó una elección, es presidente. Superó aparentemente el asunto, pero solamente en apariencia. Tiene el reto ahora de dejar de ser un hombre con todo el poder, así como lo sufrió, y tomar una decisión, digamos, correcta, que no afecte a la gente como afectó en 2006 y 2012. Puede pasar de víctima a ser perpetrador, o cuando menos puede ser visto así. Una elección complicada con dos personajes que en un juego de espejos miran sus pendientes por resolver. Y recordemos que la violencia entre grupos de poder comienza en la familia, en la casa, y va escalando a la violencia social. Los genocidios que no se han superado, los duelos que no se han elaborado y los traumas que no se han desactivado, se repiten en cada ciclo biológico y en cada aniversario. A pesar de lo difícil que parezca, recordar los fraudes electorales todo el tiempo nos permite cerrar el capítulo. No se ha elaborado el duelo por los fraudes cometidos aparentemente en 2006 y 2012. Por eso la vida vuelve a plantear en la cuenta del reloj una elección complicada. Yo diría, y este sería un ejemplo, si tú sufriste un doble fraude, estás muy proclive a elaborar un fraude siguiente. Si no comprendes para qué la vida te detuvo ante dos elecciones, no eras tal vez un hombre apto en ese momento.
y requerías esforzarte más y requerías ser una persona diferente para que llegase el 2018 y ganaras una elección. Esas son las ventajas de poder elaborar un duelo. Y cuando no se elabora, estamos envueltos en el mismo esquema de un fraude, pudiendo ser otra vez víctima o pudiendo ser el perpetrador. Recuerda que con estos tres aspectos, los dobles genealógicos, los síndromes de aniversario y los ciclos biológicos, podemos entender bien o podemos entender un poco más qué es lo que está sucediendo. Para que tengamos el menor de los daños, para que se supere la violencia normalizada, para que los daños, como te digo, sean los menores. Yo te dejo este video para que comprendas cómo el estudio de las víctimas y los perpetradores, cuando nos permite tener puntos de partida para saber que es importante elaborar los duelos y desactivar los traumas. Porque de víctima puedes pasar a ser perpetrador, porque de perpetrador puedes pasar a ser víctima, y así indefinidamente. Y pasarán elecciones y elecciones, y el conjunto social seguirá en lo mismo, hasta que no haya una masa crítica que pueda comprender que la respuesta está en el trabajo interno. A los políticos no se debería de dejarles tanta responsabilidad. Tienes en tus manos ahora información para que tú hagas con ella lo que juzgues conveniente. Aprende un poco más de psicogenealogía y busca reducir el daño para 2024 en tu propia persona y en tu propio grupo o familia.